Buenas noches, bienvenidos a retomar este espacio de trabajo de encuentros de psicoanálisis. Vamos a tomar hoy, a continuar con el seminario Los efectos del discurso psicoanalítico en la estructura de la psicosis. Espero que se escuche bien. Vamos a tomar un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Las dos últimas reuniones. Así que bueno, estamos muy contentos con Liliana y desde Encuentros de poder retomar luego de un tiempo de recreo, de corte, de vacaciones. Así que hoy el título, les decía, voy a retomar algo de lo que ya habíamos hablado anteriormente y el título hoy es la posición del analista en el tratamiento de la psicosis. Así que vamos a ir hacia ahí, desde lo que vimos la vez pasada, en lo que era la alusión, la importancia del lugar de gran otro, la posibilidad de seguir un hilo en el discurso de la psicosis. Bien, esto es algo que ya hace un par de años, cuando hace 2 años también dimos una vuelta de seminario sobre los efectos del discurso psicoanalítico en la psicosis. Lo vimos, pero lo voy a volver a traer porque hace la interrogación, a tratar de hacer una interrogación sobre la posición del analista en la psicosis. Ojalá que el intento es de transmitir algo de la clínica. He preparado algo de material para hacerles escuchar y generar preguntas sobre esta cuestión de qué sería, qué entiendo, o qué entendemos que es la posición del analista en la psicosis. En algunos momentos lo vamos a tener que volver a pensar y a ver qué quiere decir esto. Porque hace la transferencia, ¿no es cierto? Hace a la dirección de la cura y a la transferencia. Yo decía hace un tiempo que cómo era la partida para tomar. Vieron que Lacan habla de partida, ¿no? De la partida quiere decir de la cura, de un tratamiento psicoanalítico, en el cual se juega un cierto vacío del gran otro, y el vacío dejado por la ausencia de la significación fálica al pequeño otro. Entre estos elementos, este elemento del gran otro, que está en exclusión simbólica en el sujeto, en su discurso, en la estructura del sujeto, en la psicosis, al pequeño otro. Vamos a ver este movimiento. Adquirir ahí el semblante del pequeño otro, el analista me refiero. Adquirir ahí, a tomar el semblante más del lugar del pequeño otro, sin dejar de hacer existir el gran otro. Sabemos que el analista va hacia ese lugar del gran otro, a tomar relevo de ese lugar, de hacer emerger el discurso del inconsciente. O sea que eso siempre está presente, y entiendo que eso es lo que la vez pasada intenté transmitir, bajo la forma de lo que es la alusión, porque siempre hace alusión, por más que no nos lo parezca, en la estructura psicosis
siempre hace alusión a ese lugar del gran otro. Este es el concepto de que hablar por alusión. En esta cuestión esencial, fundamental que Lacan nos ha dejado, de que de la importancia de tener un lenguaje, que el sujeto tenga un lenguaje con ese lugar. Más allá de nos llega a decir Lacan, más allá de la relación que tengamos nosotros con él. O sea que siempre se va a jugar esa relación, ese lenguaje con el gran otro. Lo que pasa es que tenemos que ir nosotros acercándonos a eso para poder escuchar esa alusión. Eso que habla ahí y hace siempre alusión a ese lugar, que en este caso, como hemos dicho otras veces, está en exclusión simbólica. ¿Mm? Eso quiere decir la forclusión del nombre del Padre, que es el significante ordenador de ese lugar y que está forcluido, rechazado, en lo real. O sea, está forcluido del registro simbólico. Entonces, considerando esto, es que vale, pensé el título este de la posición del psicoanalista en la psicosis, ¿eh? Dado que pensé también acá un subtítulo de poner lo tomó la palabra o tomó la palabra. Vieron que quienes han trabajado el seminario 3 muchas veces dice tomar la palabra, ¿no? Cuando un análisis es darle a alguien a que tome la palabra. Tome la palabra es que a que tome su palabra, su misma palabra con todas sus fallas. Y acá es hacer aparecer más bien la estructura. Palabra como una referencia a, a- a que la estructura tome la palabra. Acá ha tomado la palabra la estructura. Por eso es que merece, eh, y espero si cuando tengamos el tiempo de las preguntas, si no se entiende, que me lo pregunten. Por eso es que merece pensar qué posición, qué perspectiva, qué ángulo de escucha tenemos que tener con el discurso en la psicosis. Eh, para poder darle la palabra, para poder escuchar ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El valor de partir de esta secuencia, lo que quiere decir que el analista en su interpretación debe restituir al lugar del gran otro. Digamos interpretación o intervención, interpretación en general, ¿eh? Pensando teniendo en cuenta siempre el lugar del gran otro, de restituir ese lugar, de no tanto operar con él, como sería más, o desde él, como sería más en la neurosis. Este lugar en la psicosis no está en el sujeto al cual está enfrentado el analista. O sea que este lugar del gran otro, como dije recién, no está, pero sí el analista tiene que estar atento al lugar del gran otro. O sea que en un polo está como, digamos, ¿qué quiere decir en un polo? Como si hubiese una división ahí que el analista tiene que practicar, donde en un polo se presenta, eso decía, semblanteando, semblanteando un pequeño otro. ¿Qué quiere decir eso? En un diálogo más corriente con el que está ahí. ¿Eh? Eso quiere decir en un diálogo más corriente, en una, casi como podríamos pensar para que se entienda, es un diálogo social, un diálogo que podemos tener en cualquier lado. Que como saben, uno podría pensar, bueno, el analista tiene que sostener ahí un diálogo distinto para hacer emerger lo inconsciente, pero en este caso, para hacer emerger lo inconsciente o para hacer emerger a la estructura, eh, se puede mantener un diálogo común y corriente, más parecido al de hablar de yo a yo, pero el analista tiene que leer en ese diálogo, tiene que producirse un desdoblamiento en él e intentar no olvidar este lugar del gran otro, porque el discurso de la psicosis hace siempre alusión a ese espacio del gran otro.
Esto es lo que hemos visto la vez pasada. O sea, que el analista juega cierta división. Esto está en acuerdo a la estructura. Esto es en acuerdo a la consideración de la estructura, y fundamentalmente a la forclusión del nombre del Padre. Entonces, eh, acá lo esencial siempre es la relación al significante, porque la estructura está constituido por este elemento esencial que es la relación al significante, en este caso forclusiva de este significante esencial. También lo que quisiera hacer, quiero traer, es esto, recordar lo que es la asociación libre. A esto llamo como distinto a mantener un diálogo corriente en el caso de la psicosis, y a no a proponer, bueno, ¿qué se le ocurre, por ejemplo? ¿No? Proponer una asociación. No, no es una cuestión que puede, eh, digamos, prohibitiva de que esté, pero me parece que lo que vamos a obtener en ese caso eh, es poca respuesta o mucho rechazo, justamente, palmariamente, porque en la clínica se juega también el rechazo que hay al significante. Forclusión quiere decir rechazo a qué. El nombre del Padre es un significante. Así que la asociación libre es un ofrecimiento a la cadena significante, a que siga por donde se le ocurre, a que siga por donde le viene. Ahí estamos en plena cadena significante. Y lo más probable, no sé qué experiencia tienen ustedes, es que lo que comprueben es que nada, no me dice nada. Eso, la mayoría de las veces. O bueno, eh, grados de rechazo más importantes, ¿no? De confrontación con la transferencia. Cada vez que queremos jugar de este modo el significante, porque hay rechazo en la estructura. Entonces es trabajo con el significante, pero ¿de qué modo? Esta sería la pregunta a ir poseyendo y contestar. Eh, Porque, ¿cómo tendríamos en la neurosis a través de que el neurótico tiene un registro, de que ha sido marcado, que hay una huella y que ha sido marcado? Marcado quiere decir marcado por el significante, aunque no sepa nada de él, pero tiene una aceptación, o sea, tiene registro de que hay cosas que le pertenecen, hay cosas que más allá, ¿eh? Como es la cadena significante, eh, tiene significantes que le pertenecen, huellas, primordiales, eh, históricos, heredados de su ámbito familiar, transmitidos por la gente cercana. Eso quiere decir significante. Pero los significantes están alrededor de todo sujeto. ¿Mm? Acuérdense lo que veíamos al comienzo del anonadamiento simbólico. Lo que habíamos visto de la paz del atardecer, o de que la alternancia del día y la noche, como que el hombre postula el día y la noche adviene al día como alternancia significante, no como experiencia vívida. Esto por lo menos, no es que el mundo no exista, que la noche y el día no estén para nosotros, pero lo que estamos hablando es para el sujeto. En tanto sujeto del inconsciente, ahí el ser del hombre postula esto de este modo. La existencia de un paso primero, que es la relación del sujeto al significante. ¿Mm? Entonces, vamos a volver a recorrer algo de, de lo que vimos la vez pasada de la alusión.
de la importancia que tiene el significante el falo, como aquel que engendra la significación fálica. Acá tenemos las consecuencias del agujero dejado por la significación fálica, porque hay ausencia de significación fálica. Y la suplencia es que hay una significación derivante. Decíamos que la significación, el significante fálico, es aquel que tiene una enorme importancia en este proceso dialéctico que se necesita, que el sujeto necesita, cuando el sujeto va habitando el significante, habitando esta parte del lenguaje. Para arreglárselas, ¿con qué? Con la sexualidad y la muerte, para arreglárselas de la manera que todo sujeto tiene que enfrentarse a esto, pero porque la neurosis misma es una pregunta sobre la sexualidad y la muerte, es una pregunta misma sobre la posición sexual. Y encarna la neurosis esta pregunta por la posición sexual. Así que esto es esencial. En este caso, en la psicosis, hay serios problemas, y lo vamos a ver siempre, porque vamos a ver que muchas, cuando por el agujero que hay en la significación fálica, las consecuencias son que el acercarse a ese agujero quiere decir que aquellas situaciones que apelan a que juegue la significación fálica, lo que producen son desestabilizaciones. Muchas veces vemos en la clínica de la psicosis las primeras parejas, las primeras relaciones, las muertes, los duelos, las pérdidas, las separaciones, todo aquello que fue un duelo, por ejemplo, es un tránsito difícil, y muchas veces alrededor de esto es que aparecen las desestabilizaciones, los brotes. Por esta razón de que la significación fálica tiene una enorme importancia. ¿Qué nos dice Lacan? Y esto habíamos visto la vez pasada, que las dos vertientes de la sexualidad, la masculina y la femenina, no son datos, no son nada que pueda deducirse de la experiencia. Es extraordinario esto, ¿no? No son datos que puedan deducirse por la experiencia. El sujeto se aproxima a la cuestión de la sexualidad desde una relación al significante, desde una estructura subjetiva constituida esencialmente por la relación al significante, a la batería significante. Esto quiere decir que no son datos de la experiencia. Como tampoco la muerte. No se va crudamente hacia la muerte, no va el ser humano crudamente hacia la muerte o a la sexualidad, a las vertientes, a la polaridad masculina-femenina. Esto está mediatizado por el lenguaje. Lacan se pregunta, ¿es aprehensible fuera de los significantes que la aíslan la experiencia, tanto sea de las pérdidas o de la pregunta por lo masculino y lo femenino? ¿Es capaz de ser aprehendida fuera de los significantes? Para Lacan no. Eso coloca adelante en su tesis, y esto lo vimos al comienzo, la entrada del significante, lo que él llama el anonadamiento simbólico. Entonces,
Lacan entiende una realidad tramada, sostenida, constituida por una trenza de significantes. Ese es el postulado de Lacan. Y en la psicosis algo llega a faltar cuando decimos en la relación del sujeto a la realidad. Pero ahí debemos delimitar la perspectiva del sujeto al significante. Relación afectada con la realidad es relación primordialmente afectada con la cadena significante. ¿Mm? Conviene ir hacia ahí, bueno, para Lacan es así, conviene ir hacia ahí, a sensibilizarse hacia esto, quiere decir, en principio a lo que se escucha, en principio a lo que ahí se dice, en principio al discurso, a lo que quiere decir discurso corrientemente. Ese discurso que emite quien nos viene a consultar. Esto quiere decir sensibilización al significante. ¿Eh? Es fundamental de nuestra experiencia. Como decíamos la otra vez, que no haber atravesado la prueba del Edipo, por función del nombre del padre, el nombre del padre es Edipo, no haber atravesado la prueba del Edipo, no haber visto ante sí abrirse sus conflictos, sus impases, ¿eh? No haberlos resuelto, deja al sujeto con cierto defecto para precisar esas justas distancias que se llaman realidad humana. Y fundamentalmente la realidad humana para nosotros en dos cuestiones esenciales, que es esta distancia ante la muerte de los otros, la muerte propia y la sexualidad. Entonces, decíamos la otra vez que la fenomenología de la psicosis esencialmente está marcada por esto, por la relación del sujeto al lenguaje, que de buenas a primeras se ha puesto a hablar. De buenas a primeras el lenguaje le entró a dar. Se disparó. Se disparó quiere decir bajo la forma de ideaciones extrañísimas, inverosímiles, alucinaciones, de todo tipo, siempre reducibles al significante, aunque no sean verbales. Lacan las sintetiza como siempre sean retorno desde lo real del significante. Así sean visiones, senestesias o verbales, ¿no? O sea, son todas traducibles, reducibles a significantes. Así sean sensaciones, pero las sensaciones son contadas, ¿no? Son discursivas. El enfermo las cuenta, las refiere. Por eso decíamos que si el neurótico habita el lenguaje, por eso que decía, bueno, reconoce haber sido marcado por el lenguaje, por ciertas marcas. Eh, el psicótico es habitado, es poseído por el lenguaje. ¿Se acuerdan del mártir del inconsciente que está en el seminario 3? Bueno, es esto, ¿no? Es, es de repente ser mártir de todo un... Este es el desencadenamiento, ¿no? De algo irrefrenable, un parloteo en diferentes intensidades, pero que tampoco son cualquiera, no es un parloteo cualquiera, sino que es muy singular para cada quien. Dado que hablamos de significantes, cuando hablamos de significantes son particulares ¿eh? Para cada sujeto. Bueno, o sea que siempre va a haber una relación, vamos a ver de qué modo. ¿Se acuerdan de lo que es palabra plena, palabra vacía? Esto está en el seminario 3.
porque la psicosis tiene una relación con el significante, pero en su aspecto más formal, ¿no? Em, Acuerdan del como sí, ¿no? Es una relación en el registro imaginario. Eh, Helen Deutsch creo que es quien trajo esto del como sí, que habla de la relación significante que en forma imaginaria eh, se comporta de tal modo. Como si, como si fuese un varón, como si fuese una mujer, bueno, todas las diferentes formas, pero la importancia del como si, en cuanto a la posición sexual, más que poder estar marcado por una posición. Y esto siempre tiene que ver con el palo y y a su vez el palo tiene que ver con la relación del significante, con la entrada del significante del palo. Esa es una relación de exterioridad, ¿eh? Del sujeto con el significante. Por eso cuando en un análisis damos la palabra al que entra en un análisis, dar la palabra es que se ponga en evidencia todo esto. Por eso muchas veces Lacan dice que al ponerse en evidencia, al dar la palabra, en sí me pareció como una buena expresión. Dar la palabra es dejar emerger la relación eh, al significante, en definitiva, dejar emerger a la estructura. ¿Eh? Y muchas veces sucede esto, sucede que aparecen desestabilizaciones al dar la palabra, sobre todo al comienzo de los análisis. ¿Mm? Em, Acá nos va a decir que el momento crítico, el momento de una desestabilización, justamente cuando lo que está en juego es poner, cuando hay que tomar la palabra, ¿no? Cuando hay un llamado, ¿sí? Y frente al llamado, esto lo veíamos las veces pasadas, se hace evidente lo que falta, ¿eh? El llamado es a poner a jugar este significante esencial que es el nombre del Padre, y ahí se evidencia el agujero, ausencia, y ahí se pone en evidencia un brote. Bueno, recuerdan que el Schroeder mismo, ¿no? Cómo comienza el caso, qué es lo que se viene desde el texto de lo real, ¿no? Qué bello sería una mujer sufriendo el acoplamiento. Esto es cuando el sujeto en su vida atraviesa un nombramiento, algo que toca algo muy, muy importante que es su nombre. ¿Mm? Em, y también otros antecedentes que había tenido en su vida que tocaban la cuestión del nombre, la aparición de todo el nombre. Eh, y que a partir de ahí viene esto como respuesta a, a tener que apelar a la batería significante, de alguna existencia de la vida que hace que siempre tenemos que encontrarla, siempre la vamos a encontrar. Eh, Diferentes formas, pero que tocan el nombre del Padre, que tocan una exigencia de la vida que
donde hay que jugar, donde hay que poner a jugar la batería significante, y aparece esta particular relación a la cadena significante conclusiva. Ahí en el reverb lo que aparece es algo de puede pensarse como una especie de pregunta a la manera que el enfermo puede hacérsela. Qué bello sería ser una mujer sufriendo el acoplamiento. Y el resto de la evolución de la enfermedad va a estar hilada y va a estar como una respuesta constructiva sobre esta primera frase que aparece. ¿Mm? Si recordamos que cómo va lo que va sucediendo, que va en un momento, hay diferentes tiempos, pero se va transformando, aparece la masculación, la transformación en mujer, el modo de resolución, de resolver esto con el registro posible, el imaginario. La vez pasada también habíamos visto eh, algo más sobre la alusión. ¿Qué quiere decir la alusión? Y de qué modo la psicosis alude al lugar del gran otro. Sabemos que el lugar del gran otro es el lugar, es un lugar, ¿sí?, donde se constituye el yo del que habla con el que escucha. Esto sirve tanto para los primeros pasos de toda vida de un sujeto, del nacimiento de un niño, como también para un análisis. Vamos a tratar voy a tratar de traer un material clínico donde poder ver, aproximarnos a esto, eh, donde entiendo que se puede de alguna manera seguir. Ahora, en la psicosis y bajo la forma delirante, Lacan nos dice que de forma imaginaria, desde el imaginario, y sin saberlo, alude a ese lugar. Yo creo que esta es quizás he insistido muchas veces, pero no porque haya una estructura psicótica y que esté atravesada, marcada por la forclusión, eh, el lugar del gran otro, que sí está en exclusión simbólica para el sujeto, tiene que ser dejado de lado. Como les decía hoy, una cuestión es cómo conviene operatoriamente, qué operatoria frente al discurso en la psicosis. Pero el analista tiene que considerar este lugar donde nace el sujeto. Porque el lugar del gran otro es el lugar donde nace el sujeto. ¿Qué alteridad hay en la psicosis? Esta es otra cuestión muy importante, la idea de alteridad. Hay un otro radical. Un otro quiere decir esta idea de la otredad, lo otro. Hay un otro eh, heterogéneo radicalmente, distinto, que no tiene nada que ver con él. Hay un otro ajeno absolutamente para el sujeto. Y a su vez, como nos cuenta, eh, por ejemplo, para tomar el ejemplo de Weber, ¿recuerdan cómo contaba que Dios, eh, qué sabía del hombre, no sabía? Resulta ser que no le importaba nada y no sabía nada. En ese sentido, por eso Freud decía que el delirio de Weber, cómo mostraba enormemente los elementos fundamentales de la subjetividad, porque es cierto eso. Es
el otro, este lugar simbólico, le es absolutamente ajeno a la estructura psicótica, del sujeto psicótico, eh, y también esto aparece en el delirio, porque aparece como un otro, que es un ser, ¿sí? Un ser lleno de egoísmo, ¿se acuerdan? Eh, un ser que si algo no le gusta lo trataba mal. ¿Eh? O sea, es un otro absoluto, pero muy, muy radical, muy heterogéneo, muy extraño. ¿Mm? El psicótico solo puede captar al gran otro en la relación con el significante y solo se detiene en una cáscara, una envoltura, una sombra, la forma de la palabra, porque no ha sido marcado, no se ha introducido. ¿Hasta qué modo se ha introducido en la cadena? No se ha introducido en la cadena y en los efectos de introducirse, ¿eh? Que es en donde se introduce la neurosis. Em, Tiene una relación estática con el otro, donde ahí Lacan trae un recuerdo sobre cómo era en la Edad Media, ciertas prácticas, ¿sí? De la Edad Media, donde, donde había ciertas prácticas que eran, donde en las relaciones no había sexualidad, estaba la sexualidad absolutamente abolida. ¿Eh? Esto es lo que se ve muchas veces. ¿Qué quiere decir esta relación estática, este amor platónico? Eh, este amor muerto, muerto al deseo. Eh, el psicótico tiene una relación amorosa que lo suprime como sujeto, en tanto admite una heterogeneidad radical con el gran otro, como decía ahora recién. En la psicosis Lacan recubre en el esquema lambda, ¿se acuerdan del esquema lambda? El esquema de la experiencia. La relación amorosa con el gran otro como radicalmente otro. O sea, otro acá para él es un otro muy extraño. ¿Eh? Sabe, o sea, hace alusión a que este lugar está, pero que no, a su vez que él no ha tenido nada que ver con ese lugar. Eh, Ese lugar está recubierto por lo imaginario, por el orden imaginario. Y este es el delirio. Este es el delirio. El imaginario que recubre la exclusión simbólica del gran otro. En el lazo amoroso con el partener, muchas veces tiene esta ambigüedad, ¿no? De sensualidad y castidad. Es un concubino muchas veces sin relación física, o al menos con relaciones diferidas. Esto también mucho tiene que ver con esto, con el problema del deseo. Em, Les recuerdo cómo lo decía Lacan, donde lee el mismo delirio de Schreber, cuando habla del asesinato del alma, ¿no? Hay algo ahí, eh, tiene su alma asesinada, su alma herida. ¿Recuerdan que él cuenta el asesinato del alma con la familia Fleshy, que es el médico que lo atiende, en las generaciones anteriores?
Bien, vamos a pasar ahora a algo nuevo que la otra vez no lo traje, para poder ver luego un ejemplo de la clínica, y que creo que es muy pertinente para eh, para la clínica y para la sensibilización del discurso. Del discurso y de lo que sería esto que les digo. El que tiene que entrar en relación con el gran otro, con esta alteridad, es el analista. Si el analista es relevo del gran otro, quiere decir que el que tiene que está demandado a hacer jugar ese lugar del gran otro, es el analista, no es el analizante. Es el analista el que primero tiene que ir hacia ahí para jugar el deseo y hacer ir al analizante hacia ahí. Aunque en el caso de la psicosis se desdoble y charle con el paciente como si fuera una charla social, más al estilo dispersa. Es por eso que a mí me parece que esta parte que Lacan, en muchos seminarios, porque hasta entrada a su obra sigue hablando del tú, a mí me parece que en estas partes, estos capítulos que habla del tú eres el que me seguirá, en la diferencia del tú eres el que me seguirá y tú eres el que me seguirá, con ese o con ese, que en francés, en el hablar francés, son fonéticamente idénticos, y que nosotros en el castellano, creo yo que la distinción esencial está en cómo nosotros eh, acentuamos las frases, en el acento que le ponemos a las frases. Porque en castellano, decir tú eres el que me seguirá o tú eres el que me seguirás es diferente. Es parecido, pero hay una S. Yo estoy pronunciando una S, en un caso de una S. Pero creo que nosotros, el ejemplo que Lacan nos da eh, es válido para cualquier idioma, ¿verdad? Porque es una cuestión de estructura, de qué quiere decir el tú, ¿no? Pero nosotros creo que la diferencia en castellano la podemos palpar mejor si pensamos en dónde acentuamos esta frase. Cuando decimos, tú eres el que me seguirá, ¿no? Tú eres el que me seguirá, sería la frase, eh, teniendo un tú ahí participativo, vivo, ¿eh? Invitado al deseo, a seguir. Un tú que alguien, un sujeto, un yo, un sujeto, en el tú eres el que conseguirás y decidirás con qué ropa vendrás, qué día, electivo, ¿no? Cómo, cuándo, con lo que te guste. ¿Eh? El otro es, tú eres el que me seguirá. Es una frase imperativa. Tú eres el que me seguirá. Vamos en un avión y el próximo soldado que se debe tirar es tú eres el que se tira. Chau, te acabo. Vos vas a hacer lo que yo quiero. Esa es la relación. Ese es un otro radical eh, generador discursivamente de la psicosis, ¿no? Es lo que va a llamar el super yo. Y entiendo un super yo que tiene que ver mucho más con un super yo materno, un super yo sin la participación o muy escasa del lugar del padre. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esta frase? ¿Qué complejo es esta frase? Son complejas, pero a mí me parece
voy a tratar como de presentarlas, pero por sobre todo para tratar de transmitir esto, ir hacia estas frases e invitarlos a pasar de nuevo por el seminario 3, a, a atravesar. Es compleja esta parte, pero creo que nos sensibiliza en qué. En definitiva, en la importancia de que la constitución subjetiva para Lacan, la constitución del sujeto, se hace en una relación a las frases. El sujeto se constituye en relación a las frases. Y acá tenemos las dos frases, y por eso él nos presenta esto, que en esta frase que suena igual en francés, sin embargo ese tú en un lugar está muerto al deseo, en la psicosis, y en el otro lugar ese tú está recibiendo un mandato, pero un mandato quiere decir invitado al deseo, una estructura que deja lugar vacante al deseo y a un campo electivo, de elección. El otro es compelir a alguien tú eres el que me seguirá, que es una orden imperativa, es un tiempo, es un verbo imperativo que vos me vas a seguir o me vas a seguir. El otro es, me van a seguir, tú me vas a seguir. Eso le decía la sensación. Bien. El gran otro, volvemos ahí. Por eso le decía que por encima de la experiencia, al ras de la experiencia, porque el sujeto del psicoanálisis es un sujeto que emerge por un discurso. Que a partir de Freud, apareció en el mundo de la ciencia. Eso es la novedad freudiana, ya lo habíamos dicho. Y que tiene en su seno esta frase, tú eres el que me seguirá. O sea, para Lacan, durante muchísimo tiempo, por lo menos hasta el seminario 16, 17, la frase sigue teniendo su lugar, esta del tú, él la sigue manejando, y a mí me parece espléndida, porque está como el corazón de lo que es el deseo del analista. Tú eres el que me seguirás, o sea, de dejar el lugar vacante al deseo, a que vaya apareciendo la cuestión del deseo, por supuesto el deseo y el goce, deseo, goce, pero la aparición del deseo inconsciente, infantil, incestuoso, así como está en la neurosis, fundamentalmente, más ordenado. Entonces, esta frase hace que Lacan nos juega con dos frases. En una, el tú se relaciona con el verbo seguirá. El tú es mucho más activo. El tú decide cómo me seguirá. ¿De dónde nace un tú? De un otro. ¿De dónde viene un tú? El tú viene de otro. ¿Quién dice tú? Otro. ¿Para qué otro dice tú? Lacan no va a decir que ese otro que dice tú, ese otro desde dónde emerge el tú, es ese lugar del gran otro. Atravesado por la ley, a través de aquella ley que puede tener lugar, porque lo que autoriza a esa ley, al texto de esa ley, ya lo habíamos dicho, ¿qué es? El significante. No más ni menos que el significante. Aquello que, y ese es el lugar del campo de gran otro, es un lugar atravesado por la ley, donde se juega la prohibición, donde se juega el Edipo, esencial, donde va a dar lugar al nacimiento de un sujeto neurótico. Y en este caso, para sopesar y cambiar una estructura y la otra, Lacan va a jugar el tú es el que me seguirás, dando a ese tú
una relación estrecha con el verbo. O sea, tú eres el que me seguirá. ¿Eh? Esta acentuación estaría en el nacimiento de una estructura neurótica, a cambio de tú eres el que me seguirá, imperativo. ¿Mm? El goce del otro, un otro radicalmente heterogéneo, ajeno a mí, que viene y que me dice, tú te tienes que tirar en este momento de la vida. Por ejemplo, me importa un bledo si querés o no querés. ¿Mm? Em, Ahora, fíjense que decir esto, que el gran otro es un lugar, este lugar que es el gran otro, ¿no? Donde tanto tiene que ver con el nacimiento del sujeto, que es el lugar donde se constituye. ¿Eh? Dejemos nacimiento, donde se constituye el que habla con el que escucha en un análisis, porque esto es lo que sucede en un análisis. ¿Eh? Se va a constituir el sujeto ahí, en la experiencia. Es muy diferente a decir que el otro es un ser. Hay un ser del lado del sujeto, y el gran otro no es un ser. El gran otro es una alteridad que no es un ser. Sí es un ser que lo invade, un ser que lo persigue, hasta querer matarlo. ¿En dónde? En la psicosis, como lo era para Weber, ¿no? Como era ese Dios que iba cambiando, que se iba transformando. Por eso fíjense el concepto de alteridad. Lacan va a ligar estrechamente, va a traer este concepto. ¿Qué otros? ¿Qué otros distintos? Porque en el campo del otro es donde se constituye el sujeto. Entonces, ese otro es esencial porque va a dar por resultante la estructura, en acuerdo a ese otro. En la psicosis hay una alteridad, hay un otro absolutamente ajeno. ¿Vieron que a veces se dice que el psicótico habla un lenguaje que desconoce? No sabe la lengua que habla. Bueno, exactamente, porque ¿qué relación ha tenido con esa partícula esencial de la lengua, de donde se funda el inconsciente, que es la cadena significante? Una relación de rechazo, ha rechazado eso, donde está eh, instituido el inconsciente en la neurosis. Entonces hay, para el Revero o para la psicosis, hay un otro absoluto radical. Un otro que tiene reacciones espasmódicas de defensa para con él. ¿Eh? Y que además, como dice el delirante, que permanece, es ajeno a las cosas de, del Rever, del viviente. Está desprovisto de comprender las necesidades vitales del sujeto. ¿Sabes? Porque es un otro eh, muy carente, muy precario en ese sentido, que no hace lugar. Em, bueno, o sea que esta cuestión de pensar en esta diferencia, aunque sea compleja, creo que es muy importante. Voy a pasar vamos hoy a llegar hasta acá con esto. Voy a seguir la próxima con esta distinción y este esencial del tú, porque tiene que ver con el campo del otro.
y tiene que ver con el lugar, del modo de escuchar, de la perspectiva de la cual el analista escucha. A contarles eh, un caso clínico que, para ver alguna ejemplificación de esta cuestión de entre el delirio y qué poder, qué poder construir a través de un delirio o qué poder ofrecer entre esta alteridad. Esta alteridad que está en juego en un delirio, que se la puede encontrar en un delirio, y esta alteridad que puede ofrecer el análisis. ¿Mm? Contarles que este es un caso de hace muchos años en análisis, más o menos 13, 14 años de curso de análisis, luego de un brote, un hombre maduro, eh, que luego de un brote consulta a través de un familiar, o sea que hay una elección, hay una transferencia en ese sentido, de un conocimiento de un familiar muy cercano a elegirme a mí como analista para que la atienda. Es un elemento interesante e importante. Decía sí, yo he hecho varias presentaciones clínicas de este material en la escuela, en el espacio de presentaciones clínicas. Es por eso que lo traigo. En un momento dice así, cuenta que los sobrinos, él está bastante atento a los sobrinos, cosa que es muy importante en un plano, porque también es asumir algo de lo paterno. Este hombre no tiene hijos, no está casado, eh, puede trabajar, puede cumplir una tarea, tareas especiales, es un problema, pero puede cumplir tareas laborales. Y decía, si mi sobrino, la nena no lo deja tranquilo al hermanito, la hermana se está fijando todo el día qué está haciendo y lo que quiere hacer. Recuerdo que pasaba todo lo mismo, mi hermana, dice ella, muy nerviosa, muy alterada, me ponía nervioso a mí, de pequeña se refiere. Ella tuvo alopecia por los nervios, tipo como mi papá también. Ahora le tuvieron que dar luminal a mi papá para controlar sus nervios, para controlar los temblores. Decía, lo tiene la familia de él, del padre, su tía. Siempre fue muy nervioso, fumaba mucho. Tiene permanentemente un temblor. Mi hermana a veces lo cargaba y se ponía más nervioso. Mi hermana llegó a tener alopecia, era tremendo y muy notable. A los 7, 8 años se le cayó mucho el pelo, los mechones, se quedaba con lugares sin pelo. Y con un tratamiento homeopático se pudo calmar un poco. Mi papá es una especie de adoptado, porque mueren su madre y sus dos hermanitos. Estaban en una zona rural, mueren la mamá y el papá, los dos hermanitos. Era una zona rural de mucho aislamiento, aislados a 40 kilómetros de la ciudad. Los dos hermanos murieron por enfermedad. Después su madre, por un accidente, luego de tenerlo a él, luego de tenerlo al padre del paciente en análisis. La madre se cayó y falleció. Bueno, hoy le preguntaba, porque trabajando luego de una internación, yo tuve 2 internaciones, trabajaba con los padres, eh, ¿qué, qué les había, qué les decía el paciente, que le vamos a llamar Raúl? ¿Qué les decía Raúl a ustedes cuando se desestabilizó? Y ellos me contestan que nos gritaba que éramos 2 pervertidos, esta vez a los 2, a su madre y a mí, me decía el padre, me decía, vos no sabés nada,
te borraron la memoria, le decía. A los 8 años, me contaba el padre, dice que él le decía que yo lo abusé y vi que eras un ser extraño, oscuro. A partir de ahí, me contaba el padre, que su hijo, estando brotado, le decía que a partir de los 8 años para él fue un ser oscuro. Me cagaste la vida, te vi un ser negro a partir de ahí. En otras entrevistas en las que trabajé con el padre, yo le pedí al padre que intente dejar el relato cuando charlaba conmigo, porque tenía un permanente modo de relatar. Ante una pregunta mía que le parecía, volvía al relato. Esto también es muy típico, ¿no? De la psicosis, que no se pueda aparecer una idea, un juicio sobre algo. Entonces se vuelve a relatar algo, se vuelve a contar. ¿Eh? Entonces le digo que intente dejar el relato cuando charla conmigo y hablamos del hijo, para hablar de las cuestiones de los problemas de Raúl. Intente hacerse una idea o un pensamiento sobre lo que le está pasando, por qué le pasó esto, en qué modo, en qué época de la vida, porque ahí hacía poquito se había desestabilizado, estaba internado. A ver si él se puede hacer una idea. Y supongo que confíe que si nos hacemos, logramos hacer una idea, vamos a lograr que cambie algo en el hijo. Es importante que el padre tenga una idea sobre qué le está pasando, por qué le pasó. Eh, Luego de algunas entrevistas, lo que aparece es que el padre termina suspendiéndolas porque empieza a enfermarse. Empieza a enfermarse, empieza a mejorar el hijo y empieza a enfermarse él. Y lo que cuenta es que tiene como una especie de culebrilla y que le va dejando como pelado, otra vez, ¿no? Pelado en la cobertura, los nervios. Los nervios y que le producen mucho dolor. ¿Mm? ¿Qué me decía en ese momento Raúl a mí, cuando sale de la internación y empezamos a charlar? Decía, estoy desconfiado de mi familia, no los perdoné, tengo un odio que me quedó de la adolescencia. Esa acusación que me hicieron de mi papá, que pensó que yo había tenido relaciones con mi tía, y eso me cambió la vida, eso me eclosionó, eso me hizo estallar. A la vez que en ese momento es la primera vez que tiene un recuerdo sobre cuánto hace que no ve a esta familia. Él había ido a vivir por una situación de la vida. eh, Creo que era un elemento importante, porque por una situación de la vida había ido a vivir para poder estudiar a la casa de unos familiares, y ahí sucedían ciertas cosas que tienen que ver, que él dice que tiene mucha importancia, porque en un momento el padre, frente a un conflicto, él relata que el padre le pregunta si ha tenido relaciones con la tía, como diciendo, como creyendo que podía haber sucedido eso. Y él dice, eso me hizo estallar. En ese entonces, en el comienzo del tratamiento, él lo consideraba que lo que le sucedía a él tenía que ver, estaba alrededor de esto, o tenía relación con aquel episodio de la adolescencia. Y a mí me pareció muy pertinente, muy piola, ¿no? Un sujeto con esta estructura tuviese digamos, este argumento de que había algún hecho de la vida que lo había marcado, que lo había enfermado, y que ese hecho de la vida no fuera nada menos que algo incestuoso, ¿no? Que algo incestuoso pudiese suceder en su vida. Podía creerse que sucediera como que había tenido relaciones con una tía. Por supuesto, él dice que esto no fue así, pero que él entiende que el padre en un momento le pregunta, como si hubiese creído en algún momento. Voy a dejar ahí y voy a pasar a años después, eh, mucho tiempo después. eh, lo vamos a ver la próxima y no sin haber mediado
un análisis que se sostiene y que ha empezado a hacerse intervenir la cuestión de la ficción, que es tan importante en la psicosis, por la ausencia de ficción que hay en la estructura, en la constitución de la estructura. Porque hablar de Edipo es hablar de ficción. ¿Eh? Es una primera una historia de deseo y de amor, el Edipo, así que es una ficción. Es una, es atravesar una ficción, es introducirse en una ficción, ¿sí? De donde están los términos esenciales, ¿no? El lugar del padre, la madre, el deseo, acuérdense, todo lo que habla Freud, lo que trajo Freud de lo que llamó el complejo de Edipo, el complejo de castración. Entonces, eso ha sido seriamente afectado, esa primera ficción. Como les decía, quizás como está pensado para la última reunión que me toca a mí, la cuestión de la ficción en el tratamiento de la psicosis, no sin haber introducido ficción, que quiere decir haber compartido con él distintas obras literarias, ficciones, por ejemplo la obra de Poe, directamente de leerla, es un hombre que leía mucho, pero que leía otro tipo de cuestiones religiosas, y de poco eh, la dirección de la cura lo invitó a leer ficciones, se fue enganchando y uno puede pensar que qué efecto tiene la introducción de algo ficcional, ¿no? La, eh, la consideración de lo ficcional, los efectos que puede tener. Voy a traer entonces, para después abrir la palabra a las preguntas, que me cuenta un día de domingo, y la pasé re mal, me dice. Me levanté, estaba siempre muy atento a los frascos de la meditación. Toma una meditación, puede ser ayudado de esta manera, eh, desde que fue internado, ¿no es cierto? O sea que tiene un control de la meditación, alguien que se encarga de eso. Entonces me dice, y siempre está muy atento, con más o menos, ¿no? Pero es como, inclusive, como una mostración de su rechazo al discurso analítico, a veces, eh, centrar que la importancia de la meditación, ¿no? Y como que no hubiese más que eso. Entonces un día dice que había visto el vaso lleno de agua, donde él acostumbra a tomar a la noche y a tener su pastilla, y, y no estaba la pastilla. El relato es medio confuso, pero eh, a donde va desembocando que como él se encuentra que el vaso estaba lleno de agua y la pastilla no se encontraba, pero ¿qué pasó acá? Si yo estaba seguro, Dios me dice cuando uno está seguro que había tomado el agua y que la pastilla tenía que estar ahí porque al otro día había yo dejado una para que tome a la mañana. Entonces me dice, ¿hay alguien aquí adentro? Entonces va a la cuestión que hay alguien aquí adentro. Hay alguien aquí adentro, eh, empieza a deslizarse a que o alguien entró en mi casa, pero ¿cómo se entró? ¿Qué me quieren hacer? Empieza todo un campo, una alteridad, un otro, un ser, ¿no? Un ser ¿qué le querían hacer? ¿No? Entonces, esto, esto ha sido también lo que lo atravesó en su segunda desestabilización, que no quedó otra que tenga que ser internado nuevamente, cuando apareció un delirio también de que en la vecindad había alguien que estaba entrando a la casa, que quería violar la puerta. Bueno, en este caso, me dice a mí, desembocando su discurso en esto a través del agua y de la meditación, que había alguien ahí adentro, porque él estaba seguro que había hecho eso. Entonces, ¿usted qué haría? ¿No? Yo le intentaba como relativizar ese relato, me dice, ¿usted qué haría? Y yo le tomo la palabra. Y yo, porque él me había dicho que habría alguien ahí adentro. Y bueno, yo pensaría, está bien, si está seguro que ha hecho algo, que ha dejado el vaso ahí,
que ha tomado la pastilla, que ha dejado otra para mañana, yo pensaría que sí, que como vos decís, que hay alguien que está acá adentro, alguien entró, te digo. Pero a partir de ahí podríamos pensar dejar los hechos y empezar a utilizar, al igual que los hechos, las ideas estas, ¿no? Esta idea, alguien entró, y empezar a utilizarla como una herramienta, como, como, como ese vaso que se ve ahí, tomar esta frase, esta idea que se nos ha ocurrido, que hay alguien aquí adentro. Entonces, al comienzo me dice que no, pero bueno, yo estoy seguro, me dice cómo yo había dejado así esto como está, como le estoy diciendo. Entonces, bueno, va tomando su estilo, va aceptando que trabajar con esa ocurrencia de que alguien entró un domingo y podía sentirse solo, ¿no? Eh, ¿qué cuestión esto de que alguien entró, alguien entra? Por eso que le decía de lo imaginario, ¿no? ¿De qué forma imaginaria la psicosis hace alusión a aquello que entra? No es el significante lo que entra, que en este caso está excluido, está rechazado. En ese sentido, Lacan entiende que hace alusión en forma imaginaria y sin saberlo a aquello que es de orden simbólico y significante y que es del orden de lo que entra. Pero en este caso, no ha entrado. Entonces, le digo que, bueno, que tomemos la frase y la tomemos como un elemento de trocar esto, un trueque. Eh, alguien entró. Entonces me dice, ¿sabe usted que con respecto a lo que está diciendo, eh, me hizo acordar que yo estuve hablando con mi padre en estos días, un poquito antes, respondiéndole, luego de ir y venir, eh, eh, a ver si acepta o no, tomar la frase alguien entró, eh, como un nivel más metafórico, entiendo. Salir de un hecho e introducir que puede valer una frase, que puede valer una palabra. Una idea que se me ha ocurrido a mí, que soy el otro ahí, eh, invitar en un tú eres, ¿no? A, a agarrar el andarivel de algún significante, ¿no? Pequeña metáfora. ¿Qué quiere decir alguien entró delirantemente y un ser que me someta, alguien entró en mi casa a pensar que no está mal lo que está diciendo? Es muy pertinente que la psicosis diga que hay algo que entra. ¿Por qué es así? El problema es que él no entró. Entonces, luego de un momentito de como un juego, eh, y digo, no sin que uno le diga algún cuento de Poe, una asociación así, porque por eso digo, es un análisis de un tiempo importante de trabajo, porque esto en un momento, quizás no, en un primer momento, la pregnancia del delirio no lo permite jugar con las frases del delirio, ¿entiendes? Con los significantes del delirio. Entonces, dice, bueno, ahí sí va a un recuerdo. ¿Sabe que yo le conté a mi padre esto? Le digo a mi padre que de no haberme enfermado, habría formado una familia. En estos días se lo decía a mi padre. Y mi papá me dijo que en esta vida a veces no se puede tenerlo todo en esta vida. Mamá, mamá me contestó, esto lo contesta muy sentido, mamá me contestó que a esta edad las cosas que pasan nos afectan. Ya que la frase que él recuerda es que había hablado con su padre, que de no haberme enfermado yo tendría una mujer y un hijo. O sea, de alguna manera empieza a hilarse eh, que no entró, esa familia que no entró, que no entró, el orden familiar en su vida.
Y que hay cosas que afectan. Los discursos de la madre, del padre. Ahí me dice luego que hay una hermana que se casó y se fue a vivir al exterior. Y le dije, ¿por qué se fue? Si ella tenía cosas acá, si había logrado cosas acá, ¿por qué se va? Entonces, volvemos a colocar esta cuestión, ¿no? Que es cierto, él no ha podido constituir una familia. Y esto a veces se le presenta a él como un problema. Eh, porque la enfermedad me impidió tener familia. Entonces, volver a la idea de este delirio tiene que ver con esto, con lo que me entró, con la familia que me entró. El modo imaginario de, de algún decir sobre eso y de lo solo que está. Te pregunto, pero, bueno, podría haber conocido a alguien. Y él me dice que no, que bueno, va a la cuestión más persecutoria, ¿no? Que todo se sabe, me dice, acá usted sabe que todo se sabe, que yo estoy internado, y quién me va a mirar, quién me va a dar bolilla, ya enfermado, estuve internado en salud mental. Eh, Te digo, pero no conociste a ninguna, claro que has conocido a alguna. Y tu respuesta es que poco antes de internarme, es un dato muy interesante, ¿no? Poco antes de internarme, y no importa si fue así un hecho o no, pero un hecho discursivo, ¿cómo se vuelve a resignificar esto que decíamos hoy? Que la distancia a la relación sexual, a una relación con una mujer, en este caso, eh, necesita es de una batería significante. Y seguramente está cercano al brote, ¿no? Por este dato que da, que poco, además de que se había obtenido un título, cuestión muy importante también, que se jugaba a su nombre, está esto que le habían presentado una mujer. Eh, bueno, volvemos sobre este punto, eh, esta frase del padre de pasar de ser un padre al cual él al comienzo estaba muy enojado, como les conté antes, por lo que había dicho, a esta frase que hoy en día puede ser mucho más tenida en cuenta, que el padre le contesta eh, que no se puede tener todo, ¿no? Eh, Le dice que no siempre se puede tenerlo todo en la vida y esta frase hoy tiene más lugar la palabra paterno, tiene más lugar la palabra, que no todo se puede tener. En ese sentido, les digo el Tuberius en el sentido que lo que toca al analista en invitar a producir, aunque sea pequeña metáfora, en el sentido de sustituir un hecho que lo llevaría a alimentar, a que solo eso hable de algo imaginario, de que hay alguien que ha entrado a mi casa y me ha tomado la pastilla o me ha puesto el agua en el vaso y a alimentar ese plano puramente, fíjense, de una alteridad, un otro absolutamente extraño y gozoso, ¿no? Que entra y quiere hacer lo que quiere con él, a, a pensar que está aludiendo a algo que es algo que no entró, algo que estructuralmente no entró, y que ciertamente a esta asociación que se logra hacer después, a través de invitarlo a tomar esta línea de frase, para decirlo de alguna manera más sencilla, pero que toca el significante. Eh, de aquello que eh, alguien ha entrado. ¿Qué es eso? Claro, la hermana se casó, todas las hermanas están casadas, la última se casó y él no logró.
se logró y eso es un problema importante y toda vez que se acerca a una mujer se desestabiliza. Bueno, voy a llegar hasta ahí. Vamos a abrir unos minutos a las preguntas. Me pareció que era importante la posición del analista, ¿no? Y ensamblar esto que Lacan trae del tú eres, ¿para qué sirve? ¿Para qué atravesar todo ese sector del seminario? Sino para algo muy clínico, porque el tú viene desde el otro, y el otro en este caso está ocupado en la función del analista. Entonces, ¿qué posibilidad de leer que ahí en lo que dice más imaginario y más delirante hay una alusión a la estructuración? En este caso, la entrada no es un significante cualquiera, el entrar, que algo entró, que alguien entró, o no. Y una alteridad gozadora absolutamente y expuesta al caso de Schroeder con Dios, pero que también todo eso está porque hace alusión creo que esta cuestión de Lacan hace alusión al gran otro, quiere decir que nosotros podemos y debemos siempre estar en relación a ese lugar de constitución del sujeto, de constitución problemática que ha sucedido acá, o si no la queremos llamar problemática, particular. Particular quiere decir de rechazo, no entró nada, por lo menos ese esencial ordenador no entró. A ver. Perdón, Marce, Romina Arzola tenía la mano levantada. Dale, bueno, vamos a... Romina, ¿qué tal? Yo acá no tengo posibilidad a ver, de ver, pero... Hola Romina, Marcelo, ¿cómo te va? ¿qué tal? Buenas Qué noches. bueno, qué bueno retomar las actividades en la escuela. Muy bueno el recorrido que traes hoy. Bueno, buenas noches a todos. Yo te quería preguntar sobre el concepto de semblante, ¿no? Ya que traes esto en relación a la posición del analista, porque entiendo que, bueno, que de acuerdo a la estructura, bueno, en principio no sabe cuál es el semblante, ¿no? Que va a tener que ocupar cuando se recibe, ¿no? A un paciente, en principio, ¿no? Y bueno, vos acá ubicás semblante del pequeño a, en el caso de la psicosis. Si podrías abrir algo de este concepto de semblante, ¿no? Que bueno, es un concepto que entiendo que es un aporte de Lacan, ¿no? Sí. Que en relación a la topología del sujeto, ¿no? Cómo ubicarse en relación a ahí, cuál es la relación, esto que traías, ¿no? La relación del sujeto al significante, en este dar la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que va a emerger? Bueno, esto, en principio agradecerte porque también escuchaba ahí cómo tomabas el significante pelado, si se podía pensar también, ¿no? Cómo hace lugar para pensar la estructura, lo pelado, ¿no? Ahí como lo pelado de simbólico, ¿no? Que va tocando también el lugar
del padre, ¿no? Y también ahí en esos recuerdos infantiles con respecto a la hermana que también se había quedado pelada, ¿no? La hermana se le caía el pelo, bien ahí como un pequeño otro, ¿no? En ese recuerdo de infancia. No sé si era por ahí, yo te seguía. Mm, mm. Gracias, Romina, gracias por participar, por preguntar. Muy interesante, sí. Mirá, el título de esta reunión lo pensé así, la posición del analista, justamente para plantear esto que, bueno, los años de trabajo, la lectura, Lacan lo dice también, que la posición es distinta, que no se puede jugar lo mismo en la neurosis que en la perversión o que en la psicosis. Y para la psicosis, primero yo iría a la pregunta, vos dijiste, el semblante. Yo digo semblante en el sentido más lato, o sea, en principio quiere decir cómo voy a relacionarme con tu decir, con el decir con el que yo estoy enfrentado. Lacan dice con el que tiene enfrente, con el que está enfrentado. Con el decir de aquel a quien le decimos adelante, pase, dígame lo que le pasa, con el paciente. Entonces, en principio, además acá sería como una decisión, ¿no? Acá sería, decisión quiere decir, no porque salió así, sino porque al comienzo uno no sabe a qué estructura está enfrentado, pero sí porque una vez sabiendo, entiendo que Lacan nos está diciendo que conviene no jugar el lugar del A, del objeto A, como sería en el discurso o sino de qué manera, por intermediación de una posición que es más de diálogo, en la cual uno no puede ir a escuchar como en la neurosis, donde podría uno señalar una falta, eh, porque está jugada la significación fálica, eh, sino que el sujeto, al estar estructurado del modo porclusivamente frente al significante ordenador, eh, hay una falta central, que es el objeto A, la falta primera, de la cual no puede dar cuenta, no puede dar cuenta porque en su estructura no está. Entonces, yo entiendo que Lacan, digo, que Lacan lo señala, pero, digamos, se logra muchísimo más, en mi experiencia, en proponer un diálogo, porque sabemos muy bien del rechazo a la asociación. Si uno rechaza la asociación, rechaza la teoría misma. No sé si lo han escuchado, pero digamos, Freud, Lacan, en la psicosis y su rechazo está jugado hasta con la teoría misma. ¿Eh? Y por supuesto, el rechazo del significante es clínico. O sea, digamos, uno puede hacer la prueba de proponer, acercarse a tomar algo del significante, lo que sería asociar. No se podría pedir que asocie, porque sería una cosa absolutamente contraproducente. No, no lo tomaría, ya ven lo que costaba que, por años de trabajo, que acepte este trueque de los hechos del vaso lleno, de la pastilla que está ahí, que lo lleva a lo delirante, a decir, bueno, a tomar la posta y el analista. ¿Y usted qué haría? Bueno, yo voy hasta donde él puede. Sí, también se me ocurriría, hay alguien acá adentro, alguien entró, juego a eso, juego, diálogo.
Sí, podría pensar que, claro, ante semejante sorpresa, que yo estoy convencido de que dejé el vaso lleno de agua y la pastilla para mañana, yo estoy convencido de eso, y pienso así, como vos, que claro, eh, acá entró alguien. Bueno, pero a partir de ahí, digo, ofrezco esto, este lugar te puedo ofrecer esto, este lugar del análisis. Compremos esto, a ver. Hagamos un treque, hagamos valer esta idea que se nos acaba de ocurrir, con tanto peso como el hecho de que está el vaso ahí, lleno de agua. Entonces, acá entró alguien. Bueno, es, es un tiempo de trabajo que un sujeto en la estructura psicosis eh, apruebe este juego, darle ese valor a esa idea, a esa ocurrencia, que ya es un significante, porque ya dejamos la evidencia y la certeza delirante de que acá entró alguien, porque esta es muchas veces aparece aquí, ¿no? Eh, y entró al tanque de agua, y hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Bueno, evidentemente son significantes importantes el agua, pero bueno, me refiero a esto, al semblante es otro trato con, a quien uno está enfrentado, con el decir ese, pero no sin dejar que eso que está diciendo, yo lo tengo que remitir, porque esta es la alusión a la cual yo había hecho en las dos reuniones anteriores, que hace alusión, el sujeto sin saberlo, hace alusión a que habla por alusión, quiere decir que hace alusión a ese lugar del gran otro. Pero hace alusión a ese lugar del gran otro, quiere decir que el analista tiene que estar atento y encontrarlo, como en este caso, me parece el ejemplo, a que algo ha entrado, algo entró. Quiere decir, ¿no? Como después, bueno, pareciera que acepta que había hablado con su papá, que lamentablemente no entró en su vida, una mujer y un hijo, no entró la familia. Y qué verdad que dice, porque dentro de la familia, justamente la psicosis es que no hubo familia, no hubo nombre del padre. O sea, que semblante en este caso, Romina, yo lo que llamo es, bueno, mantener este desdoblamiento que eh, en la neurosis, cuando se propone una asociación en la interpretación de un sueño, es como si hay un solo sujeto, hay un acercamiento al discurso entre el analista, el analista y el analizante. Acá no, hay que desdoblarse y tomar la posta ahí y seguir, bueno, ¿qué me pasaría a mí? Oye, ¿y usted qué haría? Bueno, yo tomo, y yo qué haría, yo haría esto, para ofrecerle en ese diálogo con él, corriente, hacer ese semblante de que estamos hablando de yo a yo, entre vos y yo, pero que uno sabe qué es lo que está ofreciendo, no está ofreciendo cualquier cosa. Y un poquito la prueba, me parece, es decir, cuando él admite que después va y viene porque acepta, pero después desarma, no, pero vuelve a lo delirante. Bueno, que había hablado con el padre, que le había dicho, que había tenido una charla y que le había dicho días pasados, no, esta cuestión de que por la enfermedad que él tiene no pudo tener familia, una mujer e hijos. Diciendo, podría pensar hasta apostar a la interpretación, qué solo, qué domingo solo, cómo me siento solo y aunque sea alguien entró acá, ¿no? Como el delirio, qué verdad hay en el delirio, ¿no? De que está muy solo, que no hay un otro, pero ¿qué otro no hay? Ese otro simbólico, ¿no? Esto es lo que yo entiendo por, por alusión y lo que entiendo por semblante en ese sentido como trato directo y que a veces ayuda, porque entiendo que ayuda como
como recomendación a ir tanteando, a tener cierto cuidado de cómo uno le da la palabra a la estructura, sobre todo en el comienzo, a este trato permite ir tanteando la respuesta. No es este el caso, porque es un tratamiento avanzado, pero es recomendable también porque uno no sabe a qué estructura se enfrenta. Pueden ciertas interpretaciones, jugadas más desde un campo del gran otro, de la cadena significante, despertar brotes. Bueno, gracias, Romina. Gracias a vos, Marcelo. Bueno, a ver. Bueno, vamos a tener que ir dejando por la hora. Pamela, ¿ves alguna pregunta más? No, Marce, no hay otra pregunta. Bueno, vamos a llegar hasta acá hoy y vamos a seguir la próxima reunión con la importancia de la ficción, en lo cual algo nos permitió introducir hoy, de qué se entiende por ficción fundante de las estructuras, o estructuras que son de ficción y que constituyen la subjetividad en las estructuras. Y bueno, seguimos el próximo martes y luego va a haber 2 reuniones más que va a hacer Liliana Golding. Muchas gracias por estar y espero que haya podido transmitir algo del deseo de analista. Gracias, hasta la próxima.